bendiga, hermanos. Ha llegado el momento de dar de las ofrendas y de lo que sale de nuestro corazón. En Hechos capítulo 20, versículo 35, dice así: En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Vamos a hacer una oración y van a pasar por las ofrendas. Gracias, Padre Santo, por este día que nos das, de tu amor, de tu misericordia, demasiada misericordia, Señor, porque te fallo, Señor, a cada día, y tú eres bueno, Señor, hacia nosotros, hacia mí, Señor, y hacia todas las personas, Señor. Tú siendo un Dios santo, pero benigno, Señor, un Dios paciente, Señor, pero un Dios justo. Te damos gracias por ello. Te pedimos que este servicio sea llevándose conforme a tu voluntad, conforme a tu Espíritu Santo, y que la palabra toque nuestros corazones, nuestra mente, y que todo lo que demos de corazón, Señor, sean centavos, o sean miles, o sean cientos, o sean 10, se utilice para lo que la necesidad, Señor, de la iglesia, Padre, y todo alcance, poniendo nuestra fe en ti, Señor, no obligando a la gente, sino confiando en que tu Espíritu Santo va a mover el corazón y la voluntad de nosotros conforme a las necesidades, Padre Santo. Te lo pedimos, Padre Santo. En el nombre poderoso de tu Hijo amado y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Siempre que me paro aquí y miro a la iglesia, me pongo a recordar mucho en los días de Noé, cuando solamente 8 personas se salvaron. La verdad que para mí es un privilegio de estar aquí entre ustedes, sabiendo de que Dios, hermanos, a cada uno de nosotros nos ha llamado, ¿cierto? Por eso damos gracias a Dios por estar aquí este domingo nuevamente. Si son tan amables, hermanos, vayan abriendo Mateo. Vamos a abarcar hoy el capítulo 13, vamos a terminarlo. Mateo capítulo 13, vamos a estar mirando el versículo del 51 al 58. El título de este sermón: Sabiduría del cielo y rechazo social. Sabiduría del cielo y rechazo social. Mateo capítulo 13, versículos del 51 al 58. Muy bien, a lo largo de la historia, hermanos, varios rabinos y escribas judíos dejaron atrás su fe antigua para abrazar la fe cristiana. Ejemplos como estos tenemos en las Escrituras a Nicodemo, Saulo de Tarso, en este caso el apóstol Pablo, quienes con el tiempo comprendieron que su conocimiento previo no se ajustaba a los principios de Cristo. Sin embargo, esto es interesante porque ellos, hermanos, conservaron las enseñanzas y experiencias de su vida anterior. Así como un padre de familia que saca de su tesoro cosas viejas y cosas nuevas, ellos usaban su sabiduría pasada para alimentar y fortalecer a quienes los rodeaban, haciendo un buen uso de la ley antigua para enseñar los nuevos principios del reino. Así que si son tan amables, síganme ahí con la vista en Mateo capítulo 13. Vamos a leer a partir del versículo 51. Ya de esta manera vamos a concluir este capítulo en el día de hoy. Vamos a leer la primera sección del 51 al 52. Dice así: Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas.
En el verso 51, hermanos, nosotros vemos cómo Jesús se dirige a sus discípulos y le pregunta si ellos habían entendido todas las parábolas. Recordemos que venimos viendo estas últimas semanas todas las parábolas y las enseñanzas de Jesús. Sin embargo, vemos de que ellos dicen que sí. Noten que dicen, sí, Señor. Esto nos permite entender, hermanos, que no solamente ellos reconocieron el significado de las enseñanzas, sino que vieron también la autoridad de aquel que dio la enseñanza. Por eso usan la frase, sí, Señor. Sí, Señor. Es muy común hoy en día oír a muchas personas decirlo, ¿verdad? Sí, Señor. Señor, sabemos lo que tú dices. Señor, sabemos quién tú eres. Oh, Señor, qué hermosa es tu palabra. Pero qué difícil es seguir las enseñanzas del Señor, ¿verdad? Verdaderamente en las pruebas donde se prueba nuestra fe, en los momentos difíciles. Y no quiero decir, hermanos, de que serán cosas fáciles, pero ahí es verdaderamente todo el conocimiento, todo lo que hemos sacado del tesoro, las cosas antiguas, las cosas nuevas, verdaderamente ahí es donde se ponen en la práctica. Pero hoy en día muchas personas dicen así, Señor, nosotros te conocemos. Señor, nosotros sabemos quién tú eres. Conocemos tu palabra de tapa a tapa en la Escritura. Sin embargo, sus obras dicen lo contrario. Sus hechos dicen otra cosa. Fíjense qué interesante, que según Lifeway Research, en el 2025, hermanos, en el 2025, Europa disminuyó el cristianismo a una tasa aproximadamente del 0.54 anual, es decir, cada año. En el 2025, es decir, el cristianismo está mermando. Ahora, si usted cree que ese número a lo mejor es muy pequeño, en el 2025 aquí en Norteamérica, la disminución fue aproximadamente del 0,14% anual. Lo que esto quiere decir de que el cristianismo ha disminuido. Si bien vemos avivamientos en diferentes generaciones, no significa de que el cristianismo vaya a aumentar, porque como bien decían por ahí, ¿hallará el Hijo del Hombre fe cuando regrese? Pero sí, muchos dicen, Señor, nosotros te conocemos y sabemos quién tú eres, pero créeme que los números estos dicen algo diferente. En el verso 52, hermanos, él dice que todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa, hermanos, que todo escritor bien instruido se convierte en un maestro que, entendiendo el significado del reino de los cielos, es como un padre que provee para los suyos, que alimenta a su familia con buena comida espiritual para que crezcan sano y fuerte. Es como dice Proverbios capítulo 9, versículo 9, da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. Ese es el trabajo del escriba docto. Fíjense, es interesante, ayer estaba viendo con mi esposa la película se llama The Founder, el fundador. Ahí los que saben inglés me corrigen el acento. Pero se trata del hombre que fundó la compañía de McDonald's. Y si bien su vida no es muy ética, pues no quiero hablar de que él sea un angelito y nada por el estilo, pero sí vi una enseñanza bien interesante en la película. Hay una parte donde él está fundando toda su compañía, ¿no? Y todo su imperio, y está diciendo de las cosas que deben hacer y cómo debe instruir a los cocineros y a los que sirven, etc. Y en eso vi una niña por la ventana y le toca la ventana, como que necesitaba, ¿no? Comprar más hamburguesas y comida. Y el hombre se vira y le dice, ven, esa es la familia. A ese tipo de personas tenemos que alimentar. Hermanos, los escribas doctos son igual. No es que nosotros seamos familia de sangre, pero nosotros sabemos de que la familia de Cristo tiene que estar bien alimentada. Tiene que estar bien alimentada, hermanos. Hoy en día, ¿cuántas personas ustedes ven en las iglesias que tuercen las escrituras? ¿Cuántas personas ustedes ven con una fe débil? Varias personas. ¿Pero por qué? Porque no se les da el alimento, porque los escribas, doctos, aquellas personas que enseñan la palabra de Dios, no le están dando la comida que necesitan. No están sacando de sus tesoros cosas viejas y cosas nuevas para alimentar al pueblo.
Por eso el escriba docto enseña al justo y corrige al débil para guiarlos en rectitud. Jesús, hermanos, compara al escriba con un padre de familia que provee y cuida espiritualmente. Eso es lo que Jesús está queriendo decir aquí. El tesoro, hermanos, representa la sabiduría y el conocimiento del maestro, de él, porque Jesús fue el que instruyó a sus discípulos, no fue nadie más. Las cosas nuevas y viejas son aquellas enseñanzas que se comparten para la edificación del pueblo. Así que la metáfora aquí, hermanos, nos muestra cómo el maestro guía y alimenta espiritualmente con sabiduría. Ese es el escriba docto. Esto es típico en las enseñanzas, hermanos, en el Nuevo Testamento. Por esta razón los apóstoles siempre apelaban a las escrituras del Antiguo Testamento para revelar enseñanzas a través de la persona de Cristo. Aquí los hermanos están estudiando los viernes el libro del Génesis, ¿cierto? ¿Cuántas veces aquí no hemos estado también estudiando el Antiguo Testamento? Eso es lo que hace un verdadero escriba docto. Eso es lo que hace un verdadero escriba docto, enseñar la palabra sistemáticamente. Coge cosas antiguas o cosas viejas y las saca y las une, las complementa con las nuevas. ¿Para qué? Para enseñar la verdad del reino. La verdad del reino. Muchas personas, hermanos, hoy en día verdaderamente quieren, solo van a la iglesia para escuchar lo que ellos quieren oír sin discernir si lo que se enseña es verdadero, cayendo en el engaño de los falsos maestros. Algunos líderes, hermanos, nosotros sabemos que se aprovechan de la Escritura y las tuercen para sus propios beneficios. Por eso muchas personas, nosotros podemos ver muchas personas que aparentemente van a venir a la iglesia, pero con el tiempo, ¿qué sucede? Se van. Se van. Abandonan la fe. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido de nosotros, pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahora, la pregunta aquí es, ¿esto es culpa solamente del maestro? ¿Del escriba docto o indocto, por así decirlo de alguna manera? No, verdaderamente no. Esto sucede, hermanos, por la ignorancia del creyente. Por la ignorancia del creyente y por la mala enseñanza de los líderes que tuercen las escrituras. Yo le doy gracias a Dios porque, como bien dice el pastor en algunas ocasiones, aquí le doy gracias a Dios que estamos en una iglesia de la pura y sana doctrina, hermanos. De la doctrina pura y dura, pura y dura. Y es muy difícil hoy en día encontrar una iglesia así. Por eso yo cuando vengo los domingos y yo miro la iglesia, hermanos, a mí no me importa los que hagan, pero digo, Señor, qué bendecido soy. Qué bendecido soy. Qué bendecido soy. Por eso estas personas, hermanos, estos falsos líderes, estos falsos maestros doctos en la Escritura, en realidad no están sacando de su tesoro cosas viejas y cosas nuevas como Jesús lo está diciendo. En contraste, un verdadero escriba docto, hermanos, enseña con fidelidad y sabiduría, usando correctamente la palabra para edificar, alimentar y guiar al pueblo de Dios en la verdad. Eso es lo que hace un escriba docto. Y a ese tipo de escribas, de maestros, de predicadores, es a los que Jesús se está refiriendo. Mira lo que dice los versos del 53 al 58. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y viniendo a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. En el verso 53, hermanos, las escrituras dicen que Jesús terminó de hablar por parábolas y se fue de allí. Si nosotros retrocedemos en el verso 1 y mismo en el capítulo 13, se nos dice que Jesús sale de la casa. Ahora, no sabemos de qué casa es, pero probablemente sea la casa de Pedro en Capernaum. Y ahí vemos que Jesús enseña junto al mar de Galilea. En realidad no se sabe, no se puede confirmar, pero podría ser. Ahora, en el verso 2, aquí mismo en el capítulo 13, hermanos,
se muestra que Jesús fue a la barca y desde ahí predicaba. ¿Para qué? Para que la multitud lo pudiera escuchar mejor. Y ya desde esta posición se desarrolla todo el contexto de todas las enseñanzas, todas las parábolas que hemos venido analizando hasta ahora. Ahora bien, regresando al verso 54, la narración, hermanos, nos muestra que el Señor Jesús regresó a su tierra para enseñar en las sinagogas de los judíos. Ya aquí en el verso 54, no se me vaya tan atrás. Y cuando él fue a las sinagogas y le enseñaba, ellos decían de tal manera que se asombraban y decían, ¿de dónde tiene tanta sabiduría y estos milagros? ¿Cómo es que lo hace? Yo imagino a las personas así, arrancándose la cabeza y diciendo, ¿y de dónde salió? ¿De dónde salió? Hermanos, hoy en día muchos piensan que la verdadera sabiduría depende de tener títulos o grados teológicos, cosas por el estilo. Y miren, aquí voy a hacer un énfasis para que luego, o un paréntesis para que luego no digan, no, es que el hermano César dice que no estudie. No. Si tiene la posibilidad de ir a un seminario, vaya, no estamos diciendo que no. El punto mío aquí es una clara diferencia entre aquellas personas que tienen el don de enseñar y aquellas personas que tienen un título académico. Ese es mi énfasis aquí, y Jesús es ese tipo de persona. Jesús está en la última fila. Jesús no viene de una escuela de rabino, Jesús no viene de allá de ser enseñado por Gamaliel, como Pablo, o cosas así por el estilo. No. Hoy en día, hermanos, muchas personas piensan que la verdadera sabiduría depende de tener un título académico, y eso no es así. En los tiempos de Jesús no era así, hermanos. ¿Saben por qué? Porque nosotros sabemos que el Espíritu Santo, hermanos, es el que capacita, y capacitaba en aquel tiempo y capacita aún a quienes tienen un corazón dispuesto para servir. Un corazón dispuesto para servir. La pregunta aquí es, si usted lee la Escritura, los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y el Evangelio de Juan, ¿cree usted que Jesús se menciona que fue una academia? Al menos Lucas sí nos dice que a los 12 años estaba allá, como dicen por ahí, dándose una gamarreada con los escribas y fariseos en el templo cuando él tenía 12 años. Pero eso no nos dice que él fue una escuela de rabinos. Pero el texto, hermanos, aquí nos dice que él fue a su tierra, regresó a su tierra a enseñar, y la gente se maravillaba y decía, oye, pero ¿y de dónde salió? ¿De dónde salió? ¿Cómo es que tiene tanta sabiduría? Enseña con autoridad y hace tantos milagros. Bueno, es porque simplemente Jesús caminaba en obediencia al Padre y el Espíritu Santo estaba sobre él. Él es el mejor maestro que ha existido y va a existir a través de la historia. Dios mismo encarnado. Y el ejemplo que él nos muestra aquí es simplemente un ejemplo de que Dios puede levantar, como dice el apóstol Juan el Bautista, de que de las piedras Dios puede levantar a alguien y puede atraer a multitudes de personas, y no necesariamente tienes que tener un título académico. Esa es la enseñanza. Hermanos, los discípulos del Señor Jesús no tenían formación académica. Pescadores, que si el otro, ahí Mateo más o menos, que es Leví, más o menos es el que tiene un poquito más de conocimiento por las matemáticas y eso, pero ninguno de ellos tenía un alto rango de academia, no. Pero nosotros vemos en las Escrituras, hermanos, que los discípulos no tenían esa formación, pero Dios los preparó para transmitir enseñanzas generacionales. Estamos hablando de más de 2000 años atrás. ¿Pero quién hizo eso? ¿El hombre? ¿El título? No, eso lo hizo Dios, el Espíritu Santo, quien capacita y enseña a las personas para la obra y da a su pueblo, a quien quiere, como quiere y cuando quiere, porque ese es Dios, porque es soberano y así Él lo desea hacer. Y el Señor Jesús, hermanos, aunque de origen humilde, vivía en obediencia al Padre. Eso lo sabemos, y dependía todo el tiempo del poder del Espíritu Santo. Por esta razón, que en su naturaleza humana, su sabiduría sabemos de que proviene del Padre, proviene de Dios, no de los hombres, no de los hombres. Esto lo que nos muestra, hermanos, es que el verdadero conocimiento y la verdadera sabiduría provienen del cielo. Provienen del cielo. Mira lo que dice Juan capítulo 7, me encanta el texto Juan capítulo 7, versículos del 16 al 18. Dice lo siguiente:
Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si mi doctrina es de Dios o si yo hablo de mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. La doctrina que predicaba Cristo provenía del cielo, del Padre de las luces, del Rey de los espíritus, hermanos, del Dios soberano y creador del universo y de todas las cosas. Y sí, sabemos de que la naturaleza de Cristo es divina, Él mismo era Dios, pero desde su perspectiva humana, Él reconocía de que toda su sabiduría provenía de esa naturaleza divina que había dentro de Él, de Dios, de Dios. Y respecto a los milagros, mira lo que dice Juan también, Juan capítulo 10, versículo del 31 al 42. Dice: entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearles. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. No me creáis, mas si la hago, aunque no me creáis, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizado Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad, y muchos creyeron en él ahí. El motivo por el cual las personas se asombraban era por estos dos textos que acabamos de leer aquí, hermanos. Imagínense que Jesús llega a la sinagoga y empieza, y todo el mundo ya sabiendo toda la doctrina, y no, que como Natanael que dijo en el Evangelio de Juan: ¿de Nazaret puede salir alguien? Cuando Felipe vino y lo buscó. Ese mismo criterio que tenía Natanael era el mismo criterio que tenía la mayoría de los judíos en la nación, hermanos, sobre Jesús. Pero nosotros vemos aquí, por el testimonio de las Escrituras, de que Jesús no, todo lo tenía del Padre. Todas las cosas las tenía del Padre. Su poder, su gloria, de Dios. De Dios. Así que la sabiduría, hermanos, y los milagros de Jesús provenían directamente de Dios, del Padre. A través de sus palabras y señales, Jesús enseñaba o mostraba que debían de creer a su mensaje. A su mensaje. Sin embargo, hermanos, el amor al pecado impedía que muchos obedecieran verdaderamente a Dios. Verdaderamente a Dios. Y esa barrera entre la voluntad divina y el corazón humano dificultaba una fe genuina y obediente. Pero las personas se maravillaban. El hecho de que se maravillaban las personas no significa de que todas las personas creían. De que todas las personas creían. Ahora bien, el verso 54 dice que Jesús regresó a su tierra, ¿cierto? Ahí lo puede usted leer, dice que Jesús regresó a su tierra. Lucas, hermanos, capítulo 4, el texto paralelo, capítulo 4, versículo 16, nos expande el contexto donde dice que vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer el libro del profeta Isaías. Y luego en el mismo capítulo de Lucas, en el capítulo 4, en el verso 22 agrega: y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José, el carpintero? Ahora bien, regresando aquí a Mateo, Mateo nos expande el contexto sociocultural de ese momento. Nosotros sabemos de que Mateo nos dice que estaba su familia, ¿verdad? Estaba María, sus hermanos, José, Simón, Judas, Jacobo. ¿No están también sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues tiene todas estas cosas? Ciertamente las personas estaban maravilladas de él. Así que claramente aquí podemos ver cómo las personas, hermanos, reconocían a Jesús por su familia y por su entorno. Ya aquí la fama de Jesús era extremadamente grande, ¿eh? Grande.
Ellos sabían, las personas al conocerlo, al oírlo hablar y ver todas las cosas que hacía, ellos sabían de dónde provenía y quién eran sus padres y su familia. Ellos lo sabían. Hermanos, y miren, ya sea que usted crea que son hermanos de sangre o que no sean hermanos de sangre, aquí el punto en realidad no es ese. Aquí el punto, lo que está hablando el texto aquí, es el reconocimiento social que las personas tenían acerca de Jesús. Ahora, si usted quiere saber lo que pienso yo, invíteme un cafecito y ahí y hablamos un ratito. Pero en realidad el punto aquí es ese, hermanos, el reconocimiento social que Jesús tenía delante de las personas. También la Escritura aquí nos enseña, hermanos, que Jesús, esto obviamente, este escándalo de las personas significa de que ellos sabían que Jesús provenía de una familia humilde. De hecho, es interesante porque Lucas nos da un indicio de esto. Por ejemplo, en Lucas capítulo 2, versículo 24, cuando María ofrece dos tórtolas o dos palominos, ¿se acuerdan? Cuando Jesús nace y va a María y lo presenta en el templo. Esto es interesante porque Levítico capítulo 2, hermanos, versículos del 6 al 8, dice que esta ofrenda era la que podían dar las mujeres de escasos recursos. Levítico dice de que si una persona no podía dar un cordero o un carnero, si no tenía muchos recursos, tenía que entonces ir y comprar 2 tórtolas o 2 palominos porque costaba menos. Entonces el hecho de que María haya hecho esa ofrenda significa que era una persona que no tenía muchos recursos en su estado social. Entonces las personas también se maravillan de eso. Oye, pero este pobre, que su familia ni siquiera es acomodada o adinerada, ¿de dónde salió? Como dijo Memphis por ahí, ¿este es el ortodoxo de las montañas o qué? No, hermanos. El impacto de Jesús fue brutal y el asombro fue increíble. Por otra parte, hermanos, José, el padre adoptivo, también era carpintero, ¿verdad? El texto lo dice. Esto era sinónimo también de humildad. Por ejemplo, es interesante porque Martin Engel, un erudito alemán, sostiene que la familia de Jesús no pertenecía a la clase baja, sino a la clase media baja de Galilea. Es decir, eran artesanos cualificados. Pero su estado social igual no era un estado social muy alto, que digamos. Richard Ed Betty, asistente de excavaciones en Séforis en el 1984 y el 1989, dice que a partir de estas excavaciones que él hizo, dice que José y Jesús, es decir, su padre, podrían haber trabajado en la construcción en Séforis, situándolos en un contexto de artesanos demandados. Y por último, Zachary Heikkinen, académico de la Universidad de Pretoria en Sudáfrica, también dice que en la Galilea del siglo I, dice que la pobreza era visible y común, lo que explica la modestia económica de la familia de Jesús. Es decir, tenemos muchos datos, pero muchos datos de que Jesús provenía de una familia bien humilde, al punto de que él dice en una ocasión de que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, ¿cierto? Así que la vida social, hermanos, del Señor Jesús era bien conocida por la comunidad judía. Era muy conocida. De igual modo sucede con el aspecto académico. Por ejemplo, Flavio Josefo, el historiador judío del siglo I, dice que la Torá era central, pero su estudio profundo estaba reservado solamente a los hombres piadosos, escribas y sacerdotes. Entonces, una persona al ver a Jesús con tanto conocimiento decía, oye, pero ¿no fue a la escuela? No fue a la escuela. Martin Engel, el erudito que habíamos citado anteriormente, dice que los hombres de las familias piadosas aprendían desde jóvenes y los escribas eran los únicos intérpretes autorizados de la ley. Autorizados de la ley. Así que las personas, hermanos, que se admiraban de la sabiduría de Jesús, simplemente era porque ellos sabían de que provenía de una familia bastante humilde, sin acceso a la Torá. Como Pablo sí lo dice, porque Pablo sí dice eso. Fue el mejor entre su clase, etcétera, etcétera. Por esta razón el verso 57 y 58 dice, y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Aquí, hermanos, Marcos en el capítulo 6, versos del 4 al 6, nos expande un poco más el panorama y dice,
Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. La perspectiva, hermanos, de los libros o de los evangelios, de los sinópticos, nos enseña de que Jesús en su pueblo, él había ido a predicar. Sin embargo, el enfoque aquí es social. Por otra parte, Juan nos habla, hermanos, acerca de que su propio pueblo no lo reconoce ni lo recibe cumpliendo las profecías del rechazo hacia el Mesías, porque Juan enfatiza acerca de la divinidad de Jesús. Mateo, Marcos y Lucas enfatizan más en el aspecto social y cultural. Juan enfatiza más en el aspecto teológico y espiritual. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Bueno, acompáñenme ahí al Salmo 69:8. Y vamos a ver cómo este rechazo era parte de un cumplimiento profético mesiánico. Salmo 69:8. Dice, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Recordemos, hermanos, de que aquí Jesús ya llegó a un punto en el verso 58 de que ya Jesús es rechazado. Fue a su tierra, la gente no lo recibió, no hizo muchos milagros porque fue rechazado por su pueblo. Y aquí el salmo, un salmo mesiánico, se considera un salmo mesiánico, el Salmo 69:8 dice, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Hermanos, aquí en este texto, literalmente podría parecer que habla acerca de un núcleo familiar, pero en realidad aquí lo que se usa es un hebraísmo poético de manera figurada, como otros ejemplos que vamos a ver a continuación, del hebreo bíblico. Básicamente esto es una expresión. Miren aquí otro ejemplo, Génesis 27, verso 29. Dice, sirva ante pueblos y naciones se inclinen ante ti, sé Señor de tus hermanos y se inclinen a ti los hijos de tu madre. Ahora la pregunta aquí es, ¿creen que se está refiriendo solamente a Jesús y su familia? Pues obvio que no. Se está refiriendo a la nación de Israel. Por eso cuando él fue crucificado le pusieron, ¿qué le ponemos aquí? No, pon que es el rey de los judíos. Es parte de la profecía. Por ejemplo, Jueces 8 también usa este hebraísmo, esta expresión idiomática. Jueces capítulo 8, verso 18, perdón. Aquí el contexto, Gedeón está cayéndole atrás a dos reyes que acabaron en Tabor, masacraron a toda una familia, y Gedeón le está cayendo atrás, y cuando los toma, cuando los logra perseguir y tomar, el texto dice así, luego dijo a Seba y a Salmuna, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron, como tú. Así eran ellos, cada uno parecía hijo del rey. Y dice Gedeón en el verso 19, mis hermanos eran hijos de mi madre. ¿Cómo nosotros sabemos de que no está hablando acerca de la familia de Gedeón? Porque las personas de Tabor eran simplemente parientes. Usted lee la genealogía en Segunda de Crónicas, usted se va a dar cuenta. Porque unos eran descendientes de Manasés y los otros eran descendientes de otro hijo de Jacob. Pero aquí se usa la misma frase. De hecho, el Salmo 22, hermanos, que es un salmo también totalmente mesiánico, habla acerca del rechazo que el Mesías iba a tener por su pueblo también. No solamente de su mamá y de sus hermanos, valga la redundancia cómo usted lo va a interpretar, pero lo que sí está hablando aquí el Salmo 22 es acerca de ese rechazo social que el Mesías iba a tener cuando él apareciera en el escenario mundial. Mire lo que dice el Salmo 22, que es uno de los salmos que básicamente es totalmente mesiánico. Dice, mas soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová. Líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. ¿Se acuerdan las palabras de Dios cuando dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia? Ok, por eso es un salmo mesiánico. Y todo, hermanos, apunta al rechazo social que Jesús tuvo cuando él apareció como Mesías.
Así que la enseñanza del pasaje es esta, hermanos. Es esta, ¿ok? Jesús fue rechazado por su nación, pero no por su pueblo verdadero. No por su pueblo verdadero. Hechos capítulo 1 nos dice que después de su muerte y resurrección habían como 120 reunidos solamente. Estás hablando de una nación entera. Casi toda la nación lo rechazó, pero nunca fue rechazado por su verdadero pueblo, por aquellos que verdaderamente le aman, le reciben y que a pesar de las dificultades, de los problemas y de cualquier otra cosa que pueda haber, se mantienen firmes, hermanos. Ese es el verdadero pueblo de Él. Es el verdadero pueblo de Él. Jesús, hermanos, es rechazado por el mundo. Si lo llevamos a un contexto práctico actual, Jesús es rechazado por el mundo, y ustedes lo saben. Pero no por aquellos que aman a Dios el Padre y lo adoran en espíritu y en verdad. ¿Cómo nosotros podemos ver el rechazo de Jesús en el mundo? Bueno, nomás póngase a mirar a cualquier persona cerca de usted que no sea cristiana. ¿Cuántas personas no le hemos aquí hablado del Evangelio, hermanos? ¿Ah? ¿Cuántas veces no hemos salido a evangelizar? Hemos estado ahora haciendo los podcasts, hemos estado ahora haciendo cosas por video en YouTube, hemos estado haciendo de todo evangelización. Pero aquí hay una realidad, las personas siguen rechazando al Señor. Lloramos para que Dios tenga misericordia de esas personas. No sabemos cuándo las va a traer, no sé. Yo estoy como Pablo cuando Jesús se le presentó en Hechos capítulo 19. Hey, tú predicas, aquí yo tengo mucho pueblo. Yo me imagino a Pablo diciendo, Señor, pero ¿quiénes son? No. Tú, Saulo, tú predicas. No sabemos quiénes son. Pero hermanos, el rechazo del mundo hacia Jesús fue increíble. Fíjense si el rechazo de Jesús, del Mesías, fue un evento mesiánico y profético. Fíjense si fue tan grande que a Jesús no lo crucificó una persona. A Jesús lo crucificó todo un sistema político y religioso. Ahora, si eso le sucedió a Jesús, en ese contorno, en esa ciudad solamente, ahí en Jerusalén, ahí en Israel, ¿qué nos espera a nosotros la iglesia en nuestros días? No, hermanos, el mundo todo el tiempo se está oponiendo a Jesús. El mundo todo el tiempo está rechazando a Jesús. Pero le damos gracias a Dios que todavía tiene pueblo, que tiene sal en el mundo, que tiene luz en tiniebla. Que Dios tiene personas que son capaces de ir y por cualquier tipo de medio, no necesariamente tiene que usted ir y tocarle una puerta, por el medio que sea, le manda un mensaje por WhatsApp, lo invita a un estudio bíblico, hace un video, por el medio que sea, damos gracias a Dios de que Dios todavía tiene personas así en el mundo. Y eso solamente se le atribuye a la iglesia, a la iglesia. A la iglesia. Hoy el mundo cumple la misma función que cumplió toda la nación de Israel cuando crucificaron al Señor. Hermanos, vemos que ataca y persigue a los que creen en Él, muertes viralizadas, familias desplazadas, persecuciones, todo simplemente por el rechazo de la verdad. ¿Saben por qué? Porque la verdad hiere el ego humano y desarma el orgullo en pedazos, ese orgullo que hay en el corazón. Por eso las personas lo rechazan. Las personas lo rechazan. En mi país nosotros tenemos un dicho que dice, la verdad duele. Uy, mira que el evangelio no duele. Yo recuerdo cuando recién me convertí, cuando a la iglesia donde yo iba al predicador hablar, y bueno, recién convertí un niño. Y yo oía al predicador y yo parecía me estaban tirando, cogían las sillas esas y me las tiraban arriba, porque era pero tan duro el evangelio. Era amargo, pero después se convirtió dulce. Hoy, ¿cómo lo amo? Para mí el evangelio es la cura para el pecador, La cura para el pecador. Así que viendo estos textos, vamos a concluir con unas aplicaciones prácticas muy interesantes. Número 1, vamos a ver 5 puntos aquí, a ver si no se me olvida alguno como la última vez. La comprensión espiritual, hermanos, requiere de un corazón dispuesto. ¿Se acuerdan cuando Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿entendieron lo que les dije? No, se necesita un corazón dispuesto, no solamente, como dicen por ahí, no solamente te entre por aquí y te salga por allá. Necesitas oír y prestar atención. En varias ocasiones Jesús dice, el que tiene oídos para oír, ¿qué? Oiga, hay que prestar atención. Entonces la comprensión espiritual requiere un corazón dispuesto, hermanos. El verdadero entendimiento viene con fe y con obediencia.
con fe y con obediencia. No estoy diciendo que vamos a vivir aquí de manera perfecta, ¿eh? No, porque ni yo la vivo. Y le doy gracias a Dios que de eso se trata la vida cristiana, de gracia y misericordia, no por obras, porque si hubiera sido por obras, hace rato yo estuviera condenado en el infierno. Pero sí se requiere prestar atención, escuchar el Evangelio, y se requiere fe y obediencia al mensaje. No como algunas personas que pueden decir, oh Señor, hoy sí sé teología, y que me tiro un tiro con aquel, pero ¿dónde están luego? Vienen los problemas, se apartan. ¿De qué te sirve tanto conocimiento si al final nunca lo pusiste en práctica, cierto? Muy bien. Punto número 2. El discípulo del reino, hermanos, valora lo antiguo y lo nuevo. Yo voy a volver a hacer hincapié en esto. Doy gracias a Dios porque aquí se estudia la Biblia. Se enseña el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y hermano, eso para mí es una edificación increíble. El escuchar a los hermanos cuando predican, el pastor cuando enseña, ahora pues no está aquí los domingos, pero cuando enseña los martes, Memphis los viernes, cuando veo los videos en YouTube que no puedo venir. Hermano, cualquier otra enseñanza, cuando vaya a enseñar, la hermana Rosa, no sé cómo lo hace, pero imagino que sus enseñanzas son excelentes, ¿cierto? Pero todo eso es porque aquí se enseña la sana doctrina, hermanos. Se enseña la sana doctrina. Entonces, el discípulo del reino valora tanto lo antiguo como lo nuevo. Toda escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura, Toda la escritura. Toda persona nacida de nuevo debe estudiar la escritura, debe integrar la ley y las enseñanzas de Cristo para guiar con sabiduría y equilibrio, sin usar, hermanos, la palabra para un beneficio propio. Ahí está el punto. Usar la palabra para un beneficio propio. No sé si han oído algunas personas que dicen, oh, la letra mata, más el espíritu vivifica, y que mucha sabiduría, que no. Yo les puedo dar citas de Proverbios, hermano. Léase Proverbios, que usted vea que Proverbios es más acerca de la sabiduría que otra cosa. Insta al creyente a estudiar la Escritura. El problema es cuando tú estudias la Escritura y adquieres conocimiento, si tu conocimiento tiene orgullo, está mal, está errado. Pero si tu conocimiento es impartido con amor, esa ahí es la diferencia. Cuando tú tienes conocimiento y enseñas con amor, todo cambia. Pero cuando tú tienes conocimiento y enseñas con orgullo, es totalmente diferente. Es totalmente diferente. Entonces el discípulo valora lo antiguo y lo nuevo. Saca de su tesoro. Tienes una monedita, aunque sea de plata, de la monedita esa saca lo que tú conozcas. Tienes un lingote de oro, de ese lingote de oro saca lo que tú conozcas. Pero siempre el discípulo va a valorar de ese tesoro que tenga lo nuevo o lo viejo y lo nuevo. O lo nuevo y lo viejo, como lo quieran usted poner. Punto número 3. El conocimiento es un tesoro que debe compartirse, hermanos. Se debe compartir. Jesús todas sus enseñanzas las compartió con sus discípulos. El motivo por el cual Jesús le dice en Mateo capítulo 28, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. ¿Es por qué? Porque las enseñanzas, hermanos, hasta 2000 años después las enseñanzas de los apóstoles prevalecen. Y damos gracias a Dios que son las enseñanzas de los apóstoles y no de los apóstoles estos que surgieron no sé de dónde, que son las de los verdaderos apóstoles. Entonces, el conocimiento, hermanos, es un tesoro que debe compartirse. Debe compartirse. ¿Pero a quién se debe compartir? Al creyente maduro. Aquel creyente que sabe usar la palabra para edificar y nutrir a otros. Les voy a poner un ejemplo sencillo. El escritor de Hebreo llega un momento en que le dice, oye, ustedes ya siendo maestros, no les puedo hablar como maestros porque todavía son niños. Si no les puedo yo dar el bistec, el steak, les tengo que dar leche ahora. No, nosotros estamos llamados, hermanos, a profundizar en la Escritura. Y aquí no estamos diciendo de que todos vamos a estar de acuerdo 100% con las cosas. No. Pero sí a profundizar. Sí a profundizar. Punto número 4. El rechazo, hermanos, no cancela el propósito de Dios. Jesús fue menospreciado, hermanos, por los suyos. Así termina el versículo 58. Jesús fue rechazado, pero eso no limitó o canceló el propósito que él tenía. No, él siguió compartiendo el evangelio. ¿Ustedes creen, hermanos, que por las cosas que nos puedan suceder a nosotros nos van a parar? Oye, yo me gozo, de verdad yo se los digo, de venir a la iglesia.
Y no me importa si hayan 2, 3, 4, 10, 100, lo que Dios traiga. Al final, Hechos 2:47, es Dios que añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero hermanos, nosotros hemos salido a evangelizar. Y sabemos de que a veces nos han rechazado, ¿sí o no? ¿Pero ha parado eso el propósito de Dios, el plan de Dios? ¿No? Si con Jesús, que era el Señor, se lo hicieron y nunca lo sucedió, ¿cómo nos va a suceder a nosotros que somos la iglesia? Que ese es el propósito de la iglesia, de ir al mundo y predicar las buenas nuevas de salvación. No, hermanos, el rechazo no cancela el propósito de Dios. Jesús fue menospreciado por los suyos, pero continuó cumpliendo su misión. Y punto número 5. La incredulidad limita, hermanos, la obra divina. La incredulidad limita la obra divina. Nosotros sabemos de que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante de toda espada de dos filos, que penetre el alma del espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero donde hay incredulidad, hermanos, hay una pared que no permite que la fe germine. Donde hay incredulidad, por eso Jesús nos compara a nosotros, debemos ser como los niños, abrazar la verdad con inocencia, reconocer la condición que tenemos nosotros. Y de esa manera, cuando abrazamos el Evangelio, es que el Espíritu Santo va a obrar, la semilla esa va a germinar en el corazón. Va a germinar en el corazón. ¿Cómo funciona? ¿Cómo trabaja eso? No sé, ese proceso, el proceso de regeneración se lo dejamos a Dios. Ahora, lo que yo sí sé, lo que yo sí puedo experimentar es la conversión. Yo sé que algo pasó dentro de mí, oí el Evangelio, me convertí y wow, fui salvado por Dios. Ahora, la manera en cómo Dios lo hizo, lo que Dios usó, yo no lo sé. Yo no lo sé. Pero el rechazo, hermanos, el rechazo del Evangelio y la falta de incredulidad limita la obra divina. Limita la obra divina. Donde hay falta de fe, la manifestación del poder de Dios se detiene. La manifestación del poder de Dios se detiene. Así que pensemos en varias cosas, pero vamos a terminar con algo sencillo. ¿Cuál es el propósito que usted tiene de venir a la iglesia? ¿Cuál es el propósito que usted tiene en su vida como cristiano? Le di como dicen por ahí, le di unos factos al principio que le demostraron de que muchas personas, oh Señor, sí te conocemos, Señor, y vamos a la iglesia los domingos, y Señor, y nosotros hacemos esto, pero los datos de este año dicen totalmente lo contrario. Y no me sorprende porque ya la Biblia habla de eso, pero la pregunta es, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito como creyente? Tú tienes que entender de que tú le sirves a un Dios vivo, ¿entiendes? Nosotros tenemos problemas, hermanos, todos pasamos por problemas, pero volvemos a lo mismo. Si tú verdaderamente estás agradecido por Dios, que creo que todos los que estamos aquí lo estamos, porque por eso estamos aquí, debes seguir con ese corazón agradecido. Y pese a cualquier problema que pueda haber en tu vida, no permita que eso te detenga. Porque al final, como dice Pablo en el libro de los Hechos, es necesario que para entrar al reino de Dios pasemos por tribulación. Vamos a orar. Dios mío, te damos gracias, Padre. Gracias por tu infinito amor, por tu misericordia y por tu perdón con cada uno de nosotros. Padre, reconocemos que te hemos fallado en algunas ocasiones y que mientras vivamos en este cuerpo corrupto y pecaminoso, de alguna u otra manera te vamos a fallar. Sabemos que ya no vivimos en el pecado, no nos gusta el pecado, aborrecemos el pecado, pero también reconocemos, Señor, de que hay una lucha existencial diaria en nuestra vida. Por eso oramos, Señor, para que nos sigas dando fuerzas. Oramos para que, pese a los problemas y las circunstancias que pueda haber en nuestras vidas, la familia, en el trabajo, en cualquier otro lugar, tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a hacer tu voluntad. Danos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y oro, Señor, para que bendigas a todas aquellas personas que no pudieron venir en este día. Tal vez están enfermas, Señor, tienen alguna condición física que no los deja venir. Pero oramos, Señor, por su salud. Oramos para que los siga fortaleciendo, no solamente físicamente, sino espiritualmente. Y oramos, Señor, para que este mensaje sea bendición a aquellas personas que nos miran a través de las redes sociales. Para la gloria de tu nombre oramos en Cristo Jesús.